El entrenador de tenis. Jamás pensé que mi vida cambiaría por culpa de una pelota de tenis, pero aquí estamos. El día empezó como cualquier otro en Charlotte, soleado, húmedo y lleno de socios engreídos del club de campo que me daban órdenes a gritos. Por cierto, soy Jess, entrenadora de tenis excepcional, hasta hace poco, la prometida perfectamente feliz de Brad, el soltero más codiciado de la ciudad. Al menos, eso es lo que su madre no para de contarle a todo el mundo. Estaba en medio de mi tercera clase del día. El sudor me corría por la espalda y mi ajustado polo blanco se me pegaba al cuerpo como una segunda piel. Señora Henderson, recuerde completar el movimiento de su revés, grité, intentando no poner los ojos en blanco mientras la anciana golpeaba la pelota sin control por enésima vez. Fue entonces cuando la vi, una visión con pantalones de yoga y una camiseta sin mangas holgada, con su cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros mientras caminaba por la cancha junto a la mía. Nuestras miradas se cruzaron, y juro que el tiempo se detuvo. Nunca había creído en ese cliché hasta ese momento, pero, caramba, sentí como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el universo. Disculpen, exclamó con voz cálida y ronca. Busco a Jess. Se supone que hoy empiezo mis clases particulares, parpadeé, dándome cuenta de repente de que la señora Henderson se había golpeado la espinilla con su raqueta mientras yo estaba distraída. Soy yo, dije, corriendo hacia la valla. Debe ser Aria, ella sonrió, y sentí una punzada en el pecho que rápidamente atribuí al exceso de cafeína. Así es. Encantada de conocerte, Jess. Al estrecharle la mano, no pude evitar notar lo suave que era su piel y cómo sus ojos verdes parecían brillar con picardía. Déjame terminar aquí y empezamos, dije, con la boca repentinamente seca. Me volví hacia la señora Henderson, que ahora estaba sentada en la cancha frotándose la pierna y mirándome con enfado. ¿A la misma hora la semana que viene?, pregunté, intentando sonar alegre. Fue todo lo que obtuve como respuesta mientras ella cojeaba fuera de la cancha. Aria soltó una risita detrás de mí. Menudo público difícil. Me giré, sintiendo cómo me sonrojaba. No tienes ni idea. ¿Lista para golpear algunas pelotas? Ella arqueó una ceja, y de inmediato me dieron ganas de darme una bofetada. Quiero decir, empecemos con algunos ejercicios básicos. Al comenzar la clase, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo fundamental había cambiado en mi vida. Aria se movía con una gracia que desmentía su condición de principiante. Su cuerpo ágil parecía fluir de una postura a otra, y me encontré teniendo que concentrarme más de lo habitual para mantener la compostura. ¿Y qué te trae a Charlotte?, pregunté, desesperado por tener alguna conversación que me distrajera de cómo se le subía la camiseta de tirantes cuando intentó alcanzar una pelota alta. Aria hizo una pausa, secándose una gota de sudor de la frente. Música, en realidad. Soy cantautora y he oído que hay un buen ambiente aquí, dije, intrigada a pesar de mí misma. ¿Qué tipo de música? Ella sonrió y sentí un vuelco en el corazón. Un poco de todo. Blues, folk, algo de rock. Tengo un concierto este viernes en The Broken Strings, deberías venir a verlo. Dudé, pensando en Brad y en nuestra cita nocturna habitual. Veré si puedo ir, dije con cautela. Al finalizar la clase, me dio pena que Aria se fuera. Charlamos animadamente, riéndonos de los chistes de la otra y descubriendo que compartíamos la afición por la comida picante y los programas de telerrealidad de mala calidad. ¿A la misma hora la semana que viene?, preguntó, repitiendo las palabras que le había dicho antes a la señora Henderson. Asentí con la cabeza, quizás con demasiado entusiasmo. Por supuesto. Y, tal vez nos veamos el viernes. La sonrisa de Aria se amplió. Eso espero, Jess. Creo que podríamos ser grandes amigas. Mientras la veía alejarse, con sus caderas balanceándose hipnóticamente, no podía quitarme de la cabeza la sensación de estar al borde de algo a la vez emocionante y aterrador.
Poco sabía yo que este era solo el comienzo de un viaje que pondría a mi mundo patas arriba. Me gustaría decir que me olvidé de Aria después de esa primera clase, pero mentiría. Su rostro, su risa, su forma de moverse, todo me atormentó durante días. Me encontré consultando el pronóstico del tiempo obsesivamente, rezando para que nuestra próxima clase fuera soleada y cálida. Claro, como el universo tiene un sentido del humor un tanto retorcido, el día de nuestra segunda clase amaneció gris y lluvioso. Llegué temprano a las canchas, con el estómago revuelto, aunque me dije a mí misma que eran solo los nervios previos al café. Aria llegó puntual, con su cabello oscuro recogido en un moño desaliñado y una chaqueta impermeable ajustada que me secó la boca. Parece que tendremos que posponerlo, dijo con una sonrisa irónica. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero antes de poder controlarme, solté. Siempre podríamos practicar en interiores. Hay un gimnasio que podemos usar. Sus ojos se iluminaron, y juro que vi un destello de algo más que simple entusiasmo por el tenis. Adelante, entrenador. El gimnasio estaba vacío, gracias a Dios. Mientras improvisábamos una cancha, no pude evitar notar cómo las luces fluorescentes hacían brillar la piel de Aria. Me pilló mirándola y me guiñó un ojo, lo que provocó que se me cayera la pelota. ¿Estás bien, Jess? Preguntó con un tono de voz divertido. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Empezamos con algunos ejercicios básicos, pero el espacio reducido hizo que todo se sintiera más íntimo. Cada vez que Aria pasaba a mi lado para recoger una pelota, sentía una descarga eléctrica. Entonces, dijo Aria entre saques, viniste a mi concierto el viernes pasado. Sentí una punzada de culpa. Quería ir, pero Brad había insistido en una cena elegante con sus colegas. Lo siento, no pude ir. ¿Qué tal estuvo? Se encogió de hombros, pero pude ver la decepción en sus ojos. Estuvo bien. Hubiera sido mejor si hubieras estado allí. Mi corazón dio un vuelco. Oh. ¿Por qué? Aria hizo una pausa, sus ojos verdes fijos en los míos. Escribí una canción nueva. Me recordó un poco a ti. Fallé por completo la siguiente bola, demasiado aturdido para reaccionar. Yo. Pero si apenas nos conocemos. Se acercó un poco más y pude oler su perfume, algo cítrico y embriagador. A veces conoces a alguien y te inspira, ¿sabes? No sabía qué decir. Mi mente estaba en cortocircuito, dividida entre la creciente atracción que sentía por Aria y la imagen del rostro de Brad, probablemente sentado en su escritorio en ese momento, ajeno a la agitación en mi corazón. De repente, Aria tropezó con una pelota perdida. Se tambaleó hacia adelante e, instintivamente, extendí la mano para sujetarla. Chocamos, su cuerpo pegado al mío, nuestros rostros a centímetros de distancia. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Jess, susurró, su aliento cálido rozando mi mejilla. No sé qué habría pasado si la puerta del gimnasio no se hubiera abierto de golpe justo en ese momento. Nos separamos de un salto como si nos hubieran electrocutado. Oh, perdón. Era Jimmy, el encargado de mantenimiento. No sabía que había alguien aquí. No hay problema, dije con un tono de voz inusualmente agudo. Estábamos terminando. Aria y yo recogimos rápidamente nuestras cosas, y un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Al salir, nos dimos cuenta de que la lluvia se había convertido en un aguacero torrencial. Mierda, murmuró Aria, ajustándose la chaqueta. Toma, dije, metiendo la mano en mi bolso. Tengo una toalla. Al entregárselo, nuestros dedos se rozaron y sentí esa misma chispa eléctrica. Aria empezó a secarse el pelo y no pude evitar observar cómo la tela mojada de su camisa se pegaba a sus curvas. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó en voz baja, tomándome por sorpresa. Me sonrojé muchísimo y balbuceé una disculpa, pero Aria simplemente se rió, una risa cálida y profunda que me derritió por dentro. No te disculpes, dijo, acercándose.
Me gusta cómo me miras. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Brad. No olvides la cena con mis padres esta noche. Ponte ese vestido azul que les gusta. La realidad me golpeó de repente. Me alejé de Aria, sintiendo frío a pesar de la humedad. Yo, tengo que irme, dije, sin mirarla a los ojos. Aria asintió, con una expresión indescifrable. ¿A la misma hora la semana que viene? Dudé, sabiendo que debía cancelar, sabiendo que era un juego peligroso. Pero la idea de no volver a verla me oprimía el pecho. Sí, dije finalmente. A la misma hora la semana que viene, mientras veía a Aria alejarse, con el pelo goteando y esa maldita toalla colgada al hombro, me di cuenta de que me había metido en un lío tremendo. Y lo más aterrador. No estaba segura de querer salir a la superficie. El torneo de tenis de fin de semana en Nashville no podría haber llegado en peor momento, o quizás fue perfecto, según cómo se mire. Había pasado las últimas semanas sumido en una profunda confusión, dividido entre mis crecientes sentimientos por Aria y mi compromiso con Brad. Cada clase con ella era como caminar sobre la cuerda floja, oscilando entre la profesionalidad y algo mucho más peligroso. Al subir al avión, me dije a mí misma que este viaje era justo lo que necesitaba, una oportunidad para despejar mi mente, concentrarme en el tenis y recordar quién se suponía que debía ser. Por supuesto, el universo tenía otros planes. Qué casualidad encontrarte aquí, entrenador, dijo una voz familiar cuando llegué a mi asiento. Levanté la vista y vi a Aria sonriéndome, con sus ojos verdes llenos de picardía. Aria, ¿qué haces aquí? Tartamudeé, con el corazón acelerado. De repente, se encogió de hombros y se sentó a mi lado. Resulta que este fin de semana hay un festival de música bastante importante en Nashville. Pensé en matar dos pájaros de un tiro, animar a mi entrenador de tenis favorito y, a lo sumo, conseguir un concierto. El vuelo fue una tortura. Cada vez que nuestros brazos rozaban el estrecho reposabrazos, sentía una descarga eléctrica. El perfume de Aria, ese aroma cítrico y embriagador, invadía mis sentidos, dificultándome pensar con claridad. Cuando aterrizamos, estaba hecha un manojo de nervios y emociones encontradas. El torneo en sí pasó volando. Cumplí con mis obligaciones, entrenando a mi equipo y jugando mis partidos, pero mi mente estaba en otra parte. En cada momento libre, me encontraba buscando entre el público algún rastro de cabello oscuro y ojos verdes. No fue hasta la última noche que todo llegó a su punto álgido. Regresaba a mi habitación de hotel, exhausto y algo mareado por las celebraciones posteriores al torneo, cuando, literalmente, me topé con Aria en el pasillo. Tranquila, tigresa, rió, sujetándome con una mano en la cintura. Su tacto me quemaba a través de la fina tela del vestido. Aria, susurré, de repente muy consciente de lo cerca que estábamos. ¿O la revelación que tal estuvo el festival? Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estuvo bien. Hubiera estado mejor si hubieras estado allí. Tragué saliva con dificultad, la culpa y el deseo luchando en mi pecho. Lo siento. Quería venir, pero el torneo, lo sé, dijo en voz baja. Su mano seguía en mi cintura, y su pulgar dibujaba pequeños círculos que me volvían loco. Jess, yo no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, cargadas de significado. Sabía que debía alejarme, darte las buenas noches e irme a mi habitación, pero mis pies parecían clavados al suelo. Aria, yo. Comencé, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta cuando ella se inclinó más hacia mí. Dime que tú no sientes lo mismo, susurró, con los labios a centímetros de los míos. Dímelo y me iré ahora mismo. No podía mentirle, ni a ella, ni a mí misma, ni más. En lugar de responder, acorté la distancia entre nosotras, presionando mis labios contra los suyos en un contacto que se sintió como volver a casa y, a la vez, caer al vacío. Aria respondió de inmediato,
enredando sus manos en mi cabello mientras me acorralaba contra la pared. El contacto se intensificó, meses de tensión y anhelo se desbordaron en un choque desesperado de labios y lenguas. La noche en Nashville no sé cómo llegamos a mi habitación. Un minuto estábamos en el pasillo, al siguiente, entrábamos a trompicones, forcejeando con cremalleras y botones. El vestido de Aria cayó al suelo, dejando al descubierto un sujetador negro de encaje que me dejó sin aliento. ¿Estás segura?, preguntó con voz ronca mientras jugaba con el dobladillo de mi vestido. En respuesta, la atraje hacia mí para otro toque ardiente, dejando que mi vestido se uniera al suyo en el suelo. Caímos sobre la cama en un enredo de extremidades, explorándonos con un hambre que me emocionaba y me aterrorizaba a la vez. El toque de Aria era eléctrico, encendiendo cada terminación nerviosa. Ella tocaba dejó un rastro de caricias en mi cuello, sobre mi clavícula, mientras sus manos acariciaban mis pechos a través de la fina tela de mi sujetador. Me arqueé ante su tacto, un suave gemido escapó de mis labios. Dios, eres hermosa, murmuró contra mi piel, mientras sus dedos recorrían el borde de mi ropa interior. He soñado con esto durante tanto tiempo. Mientras hacíamos el amor, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era como si una parte de mí que nunca supe que me faltaba finalmente hubiera encajado. El cuerpo de Aria se ajustaba perfectamente al mío, sus suspiros y gemidos eran una sinfonía que no quería que terminara jamás. Después, nos quedamos enredados entre las sábanas, mi cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón. La realidad de lo que habíamos hecho empezó a calar hondo, trayendo consigo una oleada de culpa y miedo. ¿Yes? La voz de Aria era suave y vacilante. ¿Estás bien? La miré, observando su cabello revuelto y sus labios hinchados. Nunca la había visto más hermosa, y nunca me había sentido tan confundido. No lo sé, respondí con sinceridad. Esto es, nunca, ella me dijo suavemente, silenciando mi divagación. Lo resolveremos juntos, ¿de acuerdo? Mientras me quedaba dormida en los brazos de Aria, supe que todo había cambiado. Mi vida, cuidadosamente construida, estaba a punto de desmoronarse, y lo más aterrador era que no estaba segura de querer impedirlo. Las consecuencias del vuelo de regreso a Charlotte fue un infierno. Aria y yo estábamos sentadas en filas separadas, pero sentía su presencia como un dolor físico. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de la noche anterior, sus labios sobre mi piel, sus dedos dibujando figuras en mi cuerpo, la forma en que había susurrado mi nombre como una plegaria. Pasé todo el vuelo intentando convencerme de que había sido un error, algo pasajero fruto del alcohol y la soledad, pero en el fondo sabía que era mentira. Lo que sentía por Aria era real, y me aterrorizaba nada más aterrizar. Me lancé a los preparativos de la boda con un fervor casi maníaco. Pensé que si me concentraba en los colores de las servilletas y los arreglos florales, podría olvidarme de la piel suave y el perfume cítrico. Brad, con su ingenuidad, parecía encantado con mi repentino entusiasmo. Sabía que ibas a cambiar de opinión, cariño, dijo una noche, acariciándome la mejilla mientras yo revisaba los planos de las mesas. Durante un tiempo, me preocupó que te estuvieras acobardando, la culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Logré esbozar una débil sonrisa, pero por dentro me derrumbaba. Los días pasaban como un borrón entre degustaciones de pasteles y pruebas de vestidos. Evitaba el club de tenis como la peste, inventando excusas sobre el estrés de la boda y las obligaciones familiares. Los mensajes de Aria quedaban sin respuesta, ignoraba sus llamadas. Me decía a mí misma que era lo mejor, que estaba haciendo lo correcto, pero entonces llegó aquella fatídica noche del jueves. Brad y yo estábamos cenando en casa. Habíamos preparado una receta sofisticada que él insistió en probar. Estaba revolviendo la comida en mi plato, escuchando a medias su historia sobre problemas en el trabajo, cuando sonó su teléfono. ¿Puedes comprobarlo, cariño?, preguntó, con los codos hundidos en la espuma de fregar.
Puede que sea Johnson quien se ocupe de esa cuenta importante. Sin pensarlo, cogí su teléfono y ahí estaba, un mensaje de texto de un número desconocido. Jess, por favor, háblame. Te echo de menos. Aria, el mundo parecía inclinarse sobre su eje. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Brad podía oírlo desde la cocina. ¿Quién es? Gritó. Abrí la boca para mentir, para decir que era un número equivocado, cualquier cosa, pero las palabras no me salían. Me quedé allí sentada, paralizada, mientras Brad se acercaba para ver qué me tenía tan nerviosa. Le echó un vistazo a la pantalla y su rostro se endureció. ¿Quién demonios es Aria? Ella solo es un estudiante, balbuceé, pero incluso para mis propios oídos, sonó patético. Brad entrecerró los ojos. ¿Un estudiante que te extraña? ¿Con quién necesitas hablar? Tomó el teléfono y revisó el historial de mensajes. Dios mío, Jess, hay docenas de llamadas perdidas. ¿Qué demonios está pasando? Y así, de repente, se rompió la represa. Todas las mentiras, la culpa, la confusión de los últimos meses salieron a la luz. Le conté todo, sobre mi encuentro con Aria, sobre la creciente atracción, sobre Nashville. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro y Brad parecía como si lo hubiera atropellado un camión. ¿Y qué? Ahora eres gay, espetó, paseándose por la sala de estar como un animal enjaulado. Me estremecí ante el veneno en su voz. No, no lo sé. Solo sé que lo que siento por Aria es real. Brad se rió, una risa áspera y amarga que me puso los pelos de punta. ¿En serio? ¿Estás tirando por la borda toda nuestra relación, nuestro futuro, por una aventura con una mujer? Esto no es una aventura pasajera. Grité, sorprendiéndome a mí mismo por la ferocidad de mi voz. Creo que estoy enamorado de ella. En el instante en que pronuncié esas palabras, supe que eran ciertas. Y a juzgar por la expresión de Brad, él también lo sabía. Fuera, dijo con voz mortalmente tranquila. Brad, por favor, ¿podemos hablar de esto? Se giró bruscamente hacia mí, con los ojos furiosos. ¿De qué hablas, Jess? ¿De cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿De cómo me engañaste, y encima con una mujer? Negó con la cabeza, con una expresión de disgusto en el rostro. Ya ni siquiera te reconozco. Agarré mi bolso con manos temblorosas. De repente, el anillo de compromiso me pareció una tonelada. Sin decir palabra, me lo quité y lo dejé sobre la mesa de centro. Al salir por la puerta, dejando atrás la vida que creía desear, sentí una extraña mezcla de terror y euforia. Todo lo que conocía se había derrumbado, pero por primera vez en meses, podía respirar. Empezar de nuevo. Me senté en mi coche, con las manos agarradas al volante, e hice lo único que me pareció correcto. Saqué mi teléfono y marqué el número de Aria. Jess. Su voz era vacilante, esperanzada. Oye, dije, con la voz quebrada por las lágrimas y algo que se parecía mucho a la libertad. Podemos hablar. No recuerdo mucho del viaje a casa de Aria. Todo era una mezcla borrosa de farolas y lágrimas. Me temblaban tanto las manos que me sorprende haber llegado sana y salva. Cuando llegué a su complejo de apartamentos, ella ya me estaba esperando afuera, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación en su hermoso rostro. Jess, dijo en voz baja mientras yo salía tambaleándome del coche. ¿Qué pasó? Abrí la boca para explicarme, pero solo salió un sollozo ahogado. Aria no dudó, me rodeó con sus brazos, abrazándome con fuerza mientras me derrumbaba. Está bien, murmuró entre mis labios. Estoy aquí para ti. Subimos a su apartamento, un acogedor estudio de una habitación con muebles dispares y estanterías repletas de libros. El aire olía a ella, a cítricos y a algo inconfundiblemente Aria, y sentí que empezaba a relajarme por primera vez en semanas. Toma, dijo,
poniéndome una copa de vino en la mano. Bebe esto y luego hablamos. Me bebí medio vaso de un trago, dejando que el alcohol disipara parte del pánico que me recorría las venas. Cuando finalmente levanté la vista, Aria me observaba con una mezcla de preocupación y algo más, esperanza. Tal vez, se lo conté a Brad, dije con la voz ronca. Sobre nosotros. Sobre todo, los ojos de Aria se abrieron de par en par. Yes. Lo siento mucho. Nunca quise, la interrumpí, extendiendo la mano para tomar la suya. No. Por favor, no te disculpes. No hiciste nada malo. Nosotros, ambos queríamos esto. Me apretó la mano, dibujando círculos con el pulgar en la palma. ¿Qué va a pasar ahora? Era una pregunta capciosa, una para la que no estaba seguro de tener la respuesta. Pero al mirar a Aria, al mirarla de verdad, supe una cosa con certeza. Ahora, dije, dejando mi copa de vino, creo que realmente me gustaría tocarte. Aria contuvo la respiración. Por un instante, ninguna de las dos se movió. Luego, como imanes que finalmente se unen, nos encontramos. Este contacto era diferente al primero. Aquello había sido pura pasión y desesperación, meses de anhelo reprimido que estallaron en un frenesí de labios y lenguas. Esto era más lento, más profundo. Era como volver a casa. Las manos de Aria se enredaron en mi cabello mientras me acercaba a ella. Recorrí sus costados con los dedos, maravillada por la suavidad de su piel, las delicadas curvas de su cuerpo. Cuando finalmente nos separamos, ambas estábamos sin aliento. ¿Estás segura de esto?, susurró Aria, apoyando su frente contra la mía. No quiero que te arrepientas, la silencié con otro toque. Lo único que lamento, murmuré contra sus labios, es no haber hecho esto antes. Lo que siguió fue una noche de exploración y descubrimiento. Aria me condujo a su habitación, iluminada solo por el suave resplandor de las luces de guirnalda que colgaban del cabecero. Mientras nos desvestíamos, con las manos temblando por una mezcla de nervios y anticipación, me sorprendió lo natural que se sentía todo. El cuerpo de Aria era una obra de arte, curvas suaves y piel tersa. Recorrí con la lengua las líneas de su clavícula, deleitándome con los pequeños jadeos y gemidos que le arrancaba. Sus manos recorrían mi cuerpo, encendiendo cada terminación nerviosa. Eres tan hermosa, susurró, presionando sus labios entreabiertos contra mi cuello. Dios, Jess, he deseado esto durante tanto tiempo. Cuando sus dedos finalmente se deslizaron entre mis piernas, vi estrellas. Fue algo que nunca antes había experimentado, intenso, íntimo, abrumador en el mejor sentido posible. Aria parecía saber exactamente cómo tocarme, cómo excitarme y llevarme al éxtasis. Después, mientras yacíamos enredadas entre sus sábanas, con una fina capa de sudor refrescándose en su piel, sentí más, el viaje a Nashville más en paz que en meses. Aria dibujó suaves figuras en mi espalda, su aliento cálido contra mi cuello. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. Me giré para mirarla, observando su cabello revuelto y sus mejillas sonrojadas. Creo que estoy exactamente donde debo estar. La sonrisa de Aria podría haber iluminado toda la ciudad. Se inclinó y me rozó los labios con delicadeza. Quédate, susurró. No solo esta noche, quédate conmigo, Jess. Ya resolveremos el resto juntas. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron entre las cortinas, bañando la piel de Aria con una suave luz dorada, supe cuál era mi respuesta. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaban, y sabía que serían muchos, quería enfrentarlos con ella a mi lado. De acuerdo, dije, acercándola más. Me quedaré, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, me quedé dormida con una sonrisa en el rostro, ilusionada por lo que el nuevo día pudiera depararme. La realidad se estrella en dicen que la luna de miel es todo color de rosa. Quienesquiera que sean, está claro que nunca intentaron forjar una relación íntima en el corazón de la conservadora Charlotte.
No me malinterpreten, estar con Aria era como vivir un sueño, pero la realidad siempre acaba irrumpiendo, sobre todo cuando menos te lo esperas. El primer obstáculo surgió en el trabajo. Siempre había sido la chica estrella del club de campo, la entrenadora que todos querían. Pero los rumores corren rápido en los círculos pequeños, y de repente me convertí en persona non grata. Los padres sacaban a sus hijos de mis clases, alegando problemas de horario con sonrisas forzadas y miradas críticas. No pasa nada, le dije a Aria una noche, intentando que no me temblara la voz. De todas formas, he estado pensando en montar mi propio negocio de coaching. Aria, por supuesto, me caló enseguida. Me atrajo hacia ella, acariciándome el pelo con esos dedos que siempre me tranquilizaban. Ya lo solucionaremos, cariño. Tengo un concierto próximamente que me ayudará a pagar las facturas. Pero la carrera musical de Aria no iba mucho mejor. Los locales que antes la habían recibido con los brazos abiertos de repente no tenían disponibilidad. Su agente dejó de contestar sus llamadas. Fue como si nos hubiéramos vuelto radiactivos de la noche a la mañana. La cena, el momento decisivo, llegó unos 3 meses después de empezar nuestra relación. Había estado posponiendo contárselo a mis padres, esperando el momento adecuado. Resulta que el momento adecuado me encontró a mí. Estábamos cenando en familia, una tradición que mi madre insistía en mantener a pesar de que yo ya tenía casi 30 años. Llevé a Aria conmigo, presentándola como mi compañera de piso. No era del todo mentira, nos habíamos mudado juntas bastante rápido, en parte por necesidad. Resultó que ninguna de las dos podía permitirse vivir sola, y en parte porque no soportábamos estar separadas. Todo iba bien hasta que mi padre preguntó por Brad. Cariño, ¿cuándo van a fijar una fecha tú y Brad? Tu madre y yo ya no somos tan jóvenes, ¿sabes? Nos gustaría tener nietos mientras podamos disfrutarlos. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de mi boca. La mano de Aria encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. En realidad, papá, Brad y yo rompimos. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi madre se contrajo de confusión. ¿Pero por qué? Ustedes dos eran la pareja perfecta. No podía mirarlos. En cambio, me concentré en la mano de Aria entre las mías, encontrando fuerza en su tacto. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de otra persona. Tragué saliva con dificultad y finalmente miré a mis padres a los ojos. Estoy enamorado de Aria. La bomba que acababa de lanzar pareció flotar en el aire un instante antes de explotar. La copa de vino de mi madre cayó al suelo, haciéndose añicos. El rostro de mi padre adquirió un alarmante tono morado. Esto es una broma, ¿verdad?, balbuceó. ¿Algún tipo de broma pesada? Aria habló, con voz tranquila a pesar de la tensión palpable en el ambiente. No es ninguna broma, señor Watson. Jess y yo estamos juntas. Nos amamos. Lo que siguió fue una mezcla confusa de gritos, lágrimas y acusaciones. Mi madre no dejaba de repetir, ¿pero qué pensará la gente?, mientras mi padre despotricaba sobre el pecado y la decepción. Cuando Aria y yo nos fuimos, me zumbaban los oídos y sentía que el pecho se me encogía. Lo siento mucho, susurré mientras volvíamos a casa en coche, con lágrimas corriendo por mi rostro. No debería haberte hecho pasar por eso. Aria se acercó y me tomó de la mano. Oye, mírame. Me giré y me encontré con su mirada firme. Estamos juntas en esto, ¿de acuerdo? Pase lo que pase. Te amo, Jess. Nada de lo que digan tus padres ni nadie más puede cambiar eso. Un nuevo comienzo. Las semanas siguientes fueron difíciles. Mis padres dejaron de contestar mis llamadas. Viejos amigos cruzaban la calle para evitar hablar conmigo. Sentía que el mundo entero nos daba la espalda. Pero a pesar de todo, Aria fue mi apoyo.
Nos quedábamos despiertas hasta tarde planeando nuestro futuro, soñando con un lugar donde pudiéramos ser nosotras mismas sin ser juzgadas. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, Aria se incorporó apoyándose en un codo y me miró con esos hipnotizantes ojos verdes. Oye, he estado pensando, dijo con un ligero nerviosismo en la voz. ¿Qué te parecería irnos de Charlotte? Tal vez probar suerte en Nashville, parpadeé, sorprendida. ¿Nashville? Pero tu música, mi entrenamiento, sonrió, apartándome un mechón de pelo de la cara. Tus habilidades para el tenis te servirán en cualquier parte, cariño. Y la escena musical de Nashville es enorme. Además, añadió, suavizando la voz, es un poco más abierta que aquí. Podríamos empezar de cero. Solo tú y yo, al alzar la vista hacia Aria, cuyo rostro estaba iluminado por el suave resplandor de la lámpara de noche, sentí una oleada de amor tan intensa que casi me dejó sin aliento. Allí estaba esta mujer extraordinaria, dispuesta a dejarlo todo por nosotros, por nuestro futuro. De acuerdo, dije, acercándola un poco. Hagámoslo. Nashville, allá vamos. Un año después. Dicen que un año es mucho tiempo, pero sinceramente, parece que fue ayer cuando Aria y yo empacamos nuestras cosas en Charlotte y nos mudamos a Nashville. Y aquí estamos, en la azotea de nuestro edificio, rodeados de luces de hadas, preparándonos para nuestra ceremonia de compromiso. Me veo reflejada en la ventana y apenas me reconozco. Ya no está la estirada entrenadora de tenis con sus polos impecablemente planchados. En su lugar, hay una mujer con un vaporoso vestido blanco de verano, el cabello suelto sobre los hombros, los ojos brillantes de felicidad y un ligero toque de nerviosismo. ¿Estás bien ahí dentro? La voz de Aria resuena a través de la puerta. No puedo evitar sonreír. Puede que estemos rompiendo con la tradición en muchos sentidos, pero ella insistió en que no nos viéramos antes de la ceremonia. Nunca mejor, respondo con voz firme a pesar de los nervios que siento en el estómago. Mientras espero a que se reúna nuestro pequeño grupo de amigos, no puedo evitar reflexionar sobre la vertiginosa vida en Nashville. Al principio no fue fácil. Llegamos con poco más que esperanza y una camioneta llena de recuerdos. Pero poco a poco, nos fuimos abriendo camino. Encontré trabajo en una academia deportiva innovadora donde no le dieron importancia a mi situación sentimental. ¿Y Aria? Dios mío, ha florecido aquí. Su voz conmovedora y sus letras sinceras calaron hondo, y nunca mejor dicho, tanto en el público como en las figuras más importantes de la industria, pero la verdadera victoria reside en los pequeños momentos. Caminar de la mano por Broadway sin miedo, o la forma en que el barista de nuestra cafetería favorita pregunta por tu novia con una sonrisa sincera. Unos golpes en la puerta me sacan de mis pensamientos. Es hora, cariño, dice suavemente la voz de mi madre. Sí, así es, mi madre. Resulta que el amor sí puede superar el miedo. Fueron tiempos difíciles, muchas llamadas y algunas lágrimas, pero mis padres lo aceptaron. Hoy están aquí, radiantes de orgullo, preparándose para acompañarme al altar. La ceremonia, la azotea se transforma. Luces centelleantes y racimos de flores silvestres crean una atmósfera mágica mientras el sol comienza a ponerse sobre el horizonte de Nashville. Nuestros amigos, esta hermosa y acogedora familia que hemos formado, están reunidos en un círculo informal, con amplias sonrisas, y entonces la veo. Aria, se me corta la respiración. Está radiante con un traje blanco a medida, su cabello oscuro recogido en un elegante moño. Pero es su sonrisa, esa sonrisa que me cautivó por primera vez en una cancha de tenis hace tanto tiempo, la que casi me hace llorar. Mientras camino hacia ella, con mis padres a cada lado, me asombra lo bien que se siente todo esto. Cada lucha, cada lágrima, cada momento de duda, todo me ha llevado hasta aquí. Intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos, promesas de amor, apoyo y una vida llena de aventuras. Cuando Aria me coloca un sencillo anillo de oro en el dedo, con las manos ligeramente temblorosas, siento que el corazón me va a estallar. Los declaro marido y mujer,
exclama nuestro oficiante, un pastor de cabello rosa encantador de una iglesia local inclusiva, con una sonrisa. Pueden tocar a su novia. Los labios de Aria se encuentran con los míos y el mundo se desvanece. Más tarde, mientras bailamos lentamente bajo las estrellas, con la cabeza de Aria apoyada en mi hombro, le susurro, ¿eres feliz? Ella me mira, con esos ojos verdes que brillan de alegría. Yes, nunca he sido tan feliz en mi vida. Eres mi hogar, mi corazón, mi todo. La acerco más a mí. Te amo, Aria. Siempre y para siempre, suscríbete a mi canal para no perderte nada. Haz clic en el video que tienes en pantalla y nos vemos en el próximo.